padres, Dios me los bendiga. Qué bueno saber que están acá. De veras me emociona verles, porque el verles significa que no están en otro lado, y eso me tranquiliza, ¿verdad? Porque miren, uno podría decir que uno mismo, pero en realidad cuando uno se da cuenta de las maquinaciones que utiliza el enemigo para hacernos caer, él piensa cómo nos va a mover de una posición y después nos hace creer a nosotros que nosotros fuimos, pero en realidad él fue el que nos logró mover de la silla. Así que si en algún momento ustedes me escuchan por ahí que les escribo o les pregunto, ¿verdad?, dónde han estado, vas a llegar hoy, no es porque me guste entrometerme en la vida de los demás, porque en realidad tengo tantas cosas que pensar de mí mismo que no tendría tiempo para pensar en los demás. Acompañan, oramos y que el Señor nos auxilie. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque siempre piensas en nosotros. Siempre hay una palabra de parte tuya para nuestra vida. Particularmente yo te estoy agradeciendo en este momento por tu revelación, porque tú cuidas de nosotros, Señor, y haces que nuestro pensamiento se alinee con el tuyo para poder trasladar una palabra que viene de tu corazón. Permite que así como la semilla cae a tierra, muere y da el fruto para el cual fue preparada esa semilla, que de la misma manera tu palabra, Señor, cause en nosotros un impacto y que lleve de nosotros hacia ti el fruto que tú deseas y esperas recibir de haber puesto esa semilla ahí. Por favor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo, danos la capacidad para poder sentir el deseo, Señor, de ser ministrados por ti. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Yo quiero hablarles de un tema que le he puesto por nombre la personificación de los pensamientos. Hoy justo justo antes de levantarme, me sucedió algo que puedo decir que Dios está haciendo con más regularidad en mi vida, y yo eso lo agradezco y bendigo al Señor. Y es que muchas veces, no todas, muchas veces cuando yo no tengo todavía, sí tengo temas preparados, pero no sé qué voy a hablar, porque no se trata aquí solo de decir, tengo 50 temas preparados, voy a dar el 1 hoy, mañana el 2 y el 3, el miércoles, no es así. Realmente el Señor debería decidir de qué quiere hablar cada día, porque el maná se podía comer ese día nada más, el otro día estaba engusanado. Entonces, hoy, justo antes de levantarme, tuve un sueño, pero era un sueño muy real, porque yo recuerdo lo que pasó muy bien. Y el sueño era que un pastor y maestro de la palabra que nosotros conocemos con mi familia, y que fue al que Dios utilizó para bendecirnos el día de nuestra boda, él me estaba enseñando en el sueño, y me está enseñando acerca del pensamiento. Y él me decía, Lite, como que yo tuviera un texto aquí, así lo agarró en su iPad él. Y él me decía, mira, pues lo que pasa es que el pensamiento es una maquinación, me decía. Y me dijo otras cosas, pero yo cuando me desperté dije, ya tengo que predicar. Y no sabía todavía qué predicar, pero yo ya tenía la idea. Y me fui a estudiar la palabra y me di cuenta que hay una riqueza ahí, hermanos, que tenemos que escarbar y escarbar y escarbar. Porque miren, ¿hasta qué punto nosotros sabemos qué es un pensamiento?
Por ejemplo, un pensamiento nos puede destruir así en un ratito. Por ejemplo, un pensamiento tiene la capacidad de perdonarnos o de acusarnos. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Un simple pensamiento puede hacer que sientas que otra persona está enojada contigo y la otra persona no tiene nada que ver contigo. Puede hacerte creer que la otra persona te lastimó y realmente no te lastimó. O puede hacer que una pequeña cosa ahora se vuelva algo tan grande. Y todo está aquí a nivel de mente, como un pensamiento. Hemos dicho que el árbol no es responsable de cuántas aves circulan alrededor de él, pero sí es responsable de cuántas aves anidan en él. Así nosotros no somos responsables de cuántos pensamientos llegan a nuestra mente, pero sí somos responsables si ese pensamiento se queda ahí y causa estragos en nuestra vida. Nosotros tenemos que conocer al Señor y saber cómo actúa Él, porque a veces nuestros pensamientos pueden decirnos lo contrario. Entonces, miren pues, quiero que me escuchen con mucho detenimiento, porque creo yo que esto va a cambiar un poco nuestra forma de ver las cosas en cuanto a esa lucha que tenemos aquí, y que a veces esa lucha no nos deja avanzar, y esa lucha nos hace incompetentes para algo que somos competentes. Por ejemplo, ustedes no han escuchado oír a alguien que dice no puedo, y ustedes lo ven y dicen sí, pero sí puede. Pero por ejemplo, en su mente él ya fue destruido, ya fue destronado, fue vencido. Entonces miren pues, miren lo que dice la Biblia. Miren, encontré un montón de textos y voy a tratar de ir componiendo los temas para irselos trasladando. Mire, Jeremías 4:14: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? O sea que aquí está hablando de que hay pensamientos perversos que están habitando. O sea, esos ya no solo llegaron y se fueron, esos se quedaron. ¿Se recuerdan ustedes aquel espíritu que lo echan fuera y que después de echarlo fuera limpian la casa, la barren y todo? Y que el espíritu dice, cuando andando por lugares áridos no encuentra un lugar donde habitar y dice volveré a mi casa. Y cuando regresa la mira barrida, la mira limpia y la mira desocupada. Y entonces dice hasta me la arreglaron, qué bonita. ¿Por qué? Porque él pasó tanto tiempo en ese lugar que le denominó su casa, es decir, habitaba ahí, tenía derechos en ese lugar. ¿Hasta qué punto nosotros le damos derechos a nuestros pensamientos? ¿Qué tanto te gobierna un pensamiento? Fíjense que nosotros deberíamos, sí, tener batallas constantes con nuestros pensamientos, pero ganarlas. Porque pensamientos no van a dejar de venir. Si no, pregúntenle a René Descartes. Él decía, pienso, luego existo. Decía él, ¿verdad? Tengo que aclarar una cosa. Yo cuando lo leo así, lo entiendo. Pero cuando lo explican, ustedes se meten en el internet, a mí me confunden. Porque dicen que René Descartes lo que quiso decir es que para poder pensar tenía que existir. Pero no dice pienso, luego existo, pues. Entonces, raro, ¿verdad? Pero así lo explican. Ahora, les voy a decir cómo lo entiendo yo. Yo soy el resultado de mi pensamiento. Así lo entiendo yo. Por ejemplo, ¿por qué estás aquí, Ismael? Porque en algún momento pensaste, ¿voy o no voy? Y decidiste en función de ese pensamiento. Yo no creo que, saber, cuando sentías estaba aquí sentado. No, pensaste y después actuaste. Algunos dicen, yo actúo sin pensarlo. Pues eso no es lógico. No es lógico. Aunque ellos crean que están actuando sin pensar, sí piensan, pero piensan mal. Entonces, aquí vemos que un pensamiento puede habitar en uno, es decir, permanecer mucho tiempo ahí. Ok, miren lo que es un pensamiento según un diccionario secular. Ya lo vamos a ver según la palabra, porque la palabra, hermano, ustedes tienen que saber
que la palabra está llena de ciencia, de sabiduría, que ustedes, si aman la palabra, va a llegar el momento que le van a poder dar una cátedra a un doctor, no a un médico, a un doctor que se graduó, que estudió 20 años en la universidad para llegar a tener ese título. Ustedes, con lo que van a saber de la palabra y lo que se les hizo rema, le van a dar una cátedra incluso a un psicólogo. Le van a decir, pero si él tal vez va a decir, no, un pensamiento va y viene, no se está en una mente. Usted dice, momento, eso es no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que un pensamiento permanece ahí, puede permanecer. Y entonces ahí se le va a abrir la cabeza a él. Es cierto. ¿Y usted cómo sabe tanto? Amo la palabra, y ahí la palabra es verdad. Entonces, miren, pensamientos son procesos mentales. A ver, hermanos, tenemos que desglosar todo esto. ¿Un proceso qué es? ¿Qué es un proceso? Es una serie de pasos de punto A a punto B que conllevan una serie de actividades para obtener una materia, el resultado de la. Va. Entonces, si estamos hablando de eso, estás hablando a nivel de sistema. Si es un sistema, tiene entradas, tiene salidas, y lo que transforma esa entrada en la salida es un proceso. ¿Sí? Es una maquinaria. Por eso les decía que a mí me impresiona, porque en el sueño me dijeron, un pensamiento es una maquinación. Y entonces quiere decir que es una maquinaria, porque es un proceso relativamente abstracto. A veces uno piensa cosas de veras que absurdas, ¿verdad? No se les ha pasado a ustedes. Uno piensa y dice, miren pues, yo en mis 5 sentidos, yo no sería capaz de voluntariamente pasarme un rojo o cruzarme una calle sin ver a los lados. En auto, pues, yo no lo haría, porque es ilógico. Pero a veces pienso. Fíjense que a veces voy en el taxi y pienso, vamos a ver, ¿qué pasaría si ahorita me hubiera pasado? Y me quedo viendo si viene el auto y a veces digo, me hubieran chocado. Pero la mayoría de veces digo, hubiera pasado normal, no venía auto. Pero miren lo que está pasando en mi mente. Son cosas abstractas, pero en algún momento eso puede tomar forma y convertirse en una acción. Y voy a ir más adelante, pero dice, ¿es voluntario o involuntario? Es decir, a veces hay pensamientos que yo los quiero, yo los estoy creando, pero hay pensamientos que vienen sin que yo los esté creando, sino que simplemente viene el pensamiento. Eso es involuntario. No permitas que el enemigo te acuse por un pensamiento que no vino de ti. Por ejemplo, allá hay un registro de una mujer que llegó con un psiquiatra porque ella no podía tener cubiertos en su casa. O sea, no podía tener tenedores, sobre todo, porque ella dejó que un pensamiento se quedara metido en su mente, y el pensamiento era que ella le podía hacer daño a su hijo con un tenedor. Imagínense. Ella tuvo que deshacerse de todos los tenedores. Ella amaba a su hijo, pero se convirtió en un problema porque lo dejó ahí al pensamiento y llegó a convertirse en un riesgo. Ok, entonces voy a ir más rápido. Mediante los cuales desarrolla sus ideas acerca del entorno. Quiere decir que nosotros estamos en un entorno que no necesariamente es el mismo que el del hermano que está a la par tuya. ¿Qué color es esto? Estaba viendo ahí esos programas de ¿cómo se llaman? Los de la mente y todo, ¿cómo se llaman? Juegos mentales. Ellos dicen que en realidad puede ser cualquier color. Lo que no es blanco. Porque ese es entiendo yo que es el color que refleja, que es el único color que refleja porque no lo posee esto. Entonces, nuestra realidad está teñida por una forma de pensar. Por ejemplo, ¿qué color es este pantalón? Ok. Pero, vaya pues, ustedes dijeron azul. ¿Y qué tal si el azul es verde? Lo estoy llevando a otro nivel bien raro,
A lo que me refiero es, ¿y cómo sé yo que lo que es azul para mí es azul para ustedes? Imagínense que, por ejemplo, está la camisa de Ismael, gracias. Perdón, cuando a veces me olviden los nombres, no van a creer, el pastor no me quiere. Es que a veces se le van a uno las cosas, hermano. A veces yo estoy orando en una casa por el cumpleaños de un hermanito y se me olvida el nombre del cumpleañero. Por cierto, dije a ti te dije que le iba a llamar a tu mamá y no la llamé. ¿Ves? A eso me refiero. Hoy voy a tener que decirle, disculpe hermana, pero hace rato le dije a su hija que le diera feliz cumpleaños. Entonces, Josué, bueno, y si lo que yo miro, el color que yo miro en mi pantalón es del color de la camisa de Ismael, y si la camisa de Ismael yo la miro con el color que ustedes miran acá, ¿cómo hacemos para coincidir que lo que yo estoy viendo es lo mismo que ustedes ven? O sea, nuestro entorno lo estamos creando en nuestro pensamiento. Por ejemplo, alguien pudo venir hoy pensando que alguien de este mismo lugar tiene algo contra ellos, y no es cierto. Y ahí pasó todo el servicio, se le queda viendo y cuando lo voltea a ver, y al final, mira, disculpa, es que yo creo que me equivoqué. Y el otro, ¿qué te pasa? No, es que no pasé todo el servicio, pasé preocupado. ¿Pero por qué? Pero a veces nuestro pensamiento así es, nos juega rudo. Entonces, es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad. No son ajenos a los sentimientos y las emociones. Ojo con eso. Un pensamiento no necesariamente es ciencia pura, no necesariamente es inteligencia pura, está mezclado con sentimientos. Por ejemplo, si ustedes se acuestan con un sentimiento muy fuerte que tenían antes de dormir, probablemente sueñen algo relacionado con lo que estaban pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su pensamiento está teñido de emociones y los va a hacer a ustedes tomar alguna inclinación por algo. Entonces, miren, me estoy tardando mucho, pero ya vimos que un pensamiento puede permanecer en mí. Ahora miren esto. Así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Ok, aquí estamos hablando de otra cosa. Porque quiere decir que no solo un pensamiento habita, pero si habita, pues usted dice, sí, ahí está, lleva años el pensamiento ahí. El problema es que aquí dice que un pensamiento concibe. ¿Qué es la concepción? Bueno, aquí se los puse. Quedar preñado. Obviamente aquí ponen una hembra. Como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. A ver, hermanos, ayúdenme, por favor. Si un pensamiento concibe, en términos biológicos, el pensamiento que tiene, espermatozoide u óvulo. ¿Cómo? Espermatozoide. ¿Y quién presta el óvulo? Nosotros. Entonces encuentra un lugar y hace que concibamos algo. Nos deja embarazados. Óigame, como ellos circuncidados, obviamente. Estoy usando la misma terminología para que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay una concepción en lo natural, por ejemplo, si una perra concibe, ¿cómo se le empieza a notar a la perra? Que la pancita le empieza a crecer. Y con el tiempo van a nacer perritos. Pero biológicamente o genéticamente, ¿a quién se van a parecer? Es una mezcla entre la perra y el perro que prestó su espermatozoide. Entonces el pensamiento, cuando concibe, él dejó su esperma, su semilla, que casó en el óvulo y va a dar como resultado un fruto. O sea, el pensamiento no solo habita, concibe
y fructifica. Ok, ahora miren este texto. Proverbios 23, versículos 6 y 7. No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Ok, entonces ¿qué quiere decir? Mire las capacidades de un pensamiento. Puede habitar, puede concebir y puede de alguna manera transformar a una persona. Aquí dice, como piensa esa persona, así es. Entonces, ¿en qué se transformó la persona? En el pensamiento. Personificó lo que estaba pensando. No sé si me entienden. ¿Me están entendiendo hasta ahí o estoy hablando así fumadas? No me entiendo. Ok, lo voy a explicar nuevamente. Ok, este es un pensamiento, ¿de acuerdo? El pensamiento puede estar aquí. Digamos, lo voy a poner. ¿Dónde lo pongo? Miren pues. Ok, este es un pensamiento. El pensamiento puede estar aquí y habitar aquí, ¿de acuerdo? Ahí está el pensamiento, ¿sí? Pero el pensamiento tiene esperma y puede hacer concebir al huésped. Ok. Ahora dice que así como es el pensamiento, así es el huésped. ¿Por qué? Porque el pensamiento lo inoculó, lo contaminó y ahora él se comporta como el pensamiento. Es decir, cobró vida el pensamiento en la persona. Vaya pues, ¿cuántos han visto una película o películas de esas que son feas, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, esas películas en donde un alien terrorífico y todo anda buscando un huésped, no para quedarse en la casa no, sino, o sea, una persona en donde atraparlo. No sé, ahí aparece, ¿sí? Depredador aparece así, no recuerdo. Ok, va, está bien, pero ahí digamos que serviría para aplicarlo en que concibe. Pero este texto nos lleva a otro nivel. No solo hizo concebir, sino que ahora su huésped es como es el pensamiento, su huésped. Sí, es que le iba a poner, pero no está fea la película, entonces sí la han visto, ¿verdad? Pero ¿entienden ustedes a qué se refiere esa película de Venom? De Venom. La verdad, ya la viste. Entonces, la película esa de Venom, el cuate es un extraterrestre que anda buscando un huésped. Pero cuando lo encuentra, lo inocula, se mete en él y ahora su huésped actúa como este alienígena. Es decir, así como es el pensamiento, así es él. Sí. Pues podés, pero ese es una expresión para decir que el fruto o un hijo se parece al que lo dio origen, ¿verdad? Sí. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que el pensamiento se personifica, cobra vida en el huésped. ¿Sí? Va. Entonces, fíjense que yo quiero que veamos desde un ángulo un tanto diferente los textos que le voy a leer. Porque aquí hay hombres que tienen pensamientos. Y la Biblia dice cómo son los pensamientos. Pero yo quiero que hagamos un análisis retrospectivo. Es decir,
ya no veamos, ¿cómo decirles? Veamos qué tipo de pensamiento lo inoculó para convertir a esta persona en lo que es ahora. ¿Sí? A ver, este pensamiento agarró a una persona que no tenía problemas, lo inoculó, le puso su esperma. Ahora esta persona es la personificación de este pensamiento. ¿Y cómo piensa? Como esto. O sea, es el pensamiento caminando, pero ahora su pensamiento es igual a esto. Se reprodujo. Ahora son más como los gremlins, ¿verdad? Entonces, miren esta pues. Salmo 56, versículos 4 y 5. Por eso es delicado lo que está viniendo a nuestro pensamiento. Y tenemos que pedirle al Señor que ese pensamiento todavía esté en forma como pululando ahí, nada más, y que no se esté personificando en nosotros. Voy a ver si me están entendiendo, porque si no, ¿para qué sigo? Carlita, ¿qué estoy diciendo? Que no se haya quedado y que yo no sea el fruto de ese pensamiento ya. Y que como tal, por lo tanto, yo ahora esté pensando de esa manera como pienso, porque así soy, porque me inoculó un pensamiento que era así. ¿Se entiende? Es como un ciclo. Lo que estoy diciéndoles es, por ejemplo, pero lo voy a poner así raro. Aquí, a Lalo. Lalo, pensa en el agua. ¿Sí? ¿En qué está pensando Lalo ahorita? En el agua. Y haciendo el análisis retrospectivo, ¿cuál es la deducción que tendríamos que hacer? ¿Cómo? Que Lalo es agua. Porque antes este pensamiento habitó en él y lo hizo concebir. Y de acuerdo al agua, así es él, por eso piensa como agua. Bueno, espero no confundirlos, hombres. Miren en Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. A ver, ¿los pensamientos de quién? Pues se los subraya ahí, ¿verdad? Del hombre. Los pensamientos del hombre son para mal para él, pero son los pensamientos del hombre. Pero ¿no será que antes ese hombre no pensaba así? Y que fue inoculado por un pensamiento antes, y que por eso ahora él se convirtió en eso, y por lo tanto solo piensa esto. ¿Me están entendiendo, no? Es que les miro una cara así, pero yo quiero saber hasta dónde volver, si no, porque mire, no me basta con que me digan sí, porque voy a seguir, los voy a trabar más, ¿verdad? A ver, Lalo. Podemos resumirlo como en qué es lo que comes. Si piensas algo, Eso. Eres lo que comes. ¿Sí? ¿Y qué piensas? ¿En qué piensas? En lo que comiste. Ahora tu pensamiento es que vas a comer, pero es lo mismo. Es como que se metió en ti, pero ahora sale en forma de pensamiento para volverse a alimentar y seguir ese ciclo. Un pensamiento lo hizo concebir y ahora él es el pensamiento caminando. Pero ¿qué piensa el pensamiento caminando? En aquello que lo hizo volverse así. Entonces la palabra hombre acá es la palabra H1320, que es basar con S, y significa carne, carnal. No de amigo, a carnal de amigo, sino carnal de alguien que no es espiritual. Entonces él aquí lo que está diciendo el salmista es: estos hombres piensan mal conmigo, pero ¿qué está pensando? En la carne. Ahora, ¿qué los inoculó?
¿Qué los embarazó? Que al final los convirtió en carnales. Pensamientos carnales. Está complicado, ¿verdad? ¿O ya me comprendieron? Ahora sí. Vaya pues, les voy a resumir esto. Está aquí Faustino. Faustino, permítanme, es que se lo tengo que hacer así. Me tomé a Faustino ahorita. Miren pues. Miren pues, miren lo que voy a hacer. Este es un pensamiento carnal. Aquí está Faustino. Faustino no es carnal. Y llega el pensamiento carnal y empieza a rondar a Faustino, que no es carnal. Pero lo deja estar mucho tiempo ahí, al punto que empieza a habitar con él. Ya se acerca más, ya lo considera su amigo, lo considera normal. Pero llega un momento que este pensamiento echa de su carnalidad en Faustino. Y entonces Faustino concibe y se convierte ahora en un hombre carnal. Ahora él es el pensamiento con pies. Esto tomó forma, vaya pues, tomó forma de hombre. Y ahora Faustino es carnal. ¿Por qué? Porque dejó que el pensamiento carnal concibiera en él. Ahora los pensamientos de Faustino, ¿cómo son? Carnales. ¿Y cuál es el problema? Que ahora estos pensamientos van a contaminar a otros. A Pedro, a Juan, a Siriaco, a todos los van a empezar a contaminar esos pensamientos carnales. Ok. Entonces, primer caso. Dice aquí, todos sus pensamientos contra mí son para mal. ¿Pero de quiénes? De los hombres carnales. ¿Por qué? Porque sus pensamientos me están dañando, porque antes se dejaron embarazar por un pensamiento carnal. ¿Cómo está tu mente? Tú has notado, por ejemplo, que si tú tienes grama en tu casa, ¿quién tiene un poquito de monte o algo así en su casa, pero que haya plantado? Ok. ¿Has notado que en medio de eso crecen otras semillas? Y que de repente te sale una que tiene como mozote, no sé cómo le llaman aquí, que se te pegan en la ropa y son incómodos. Hay de varias, pero digamos que es esa, bejuquillo, y crece ahí. La pregunta es, ¿cuándo fue puesta la semilla ahí? Saber ni cuánto tiempo, pero tú no la pusiste, pero alguien más la puso. Entonces fructificó. Si tú no la quitas, esa planta va a desplazar la grama que tienes, te la va a contaminar y después ya no tienes grama, vas a tener puro bejuquillo. ¿Sí? Entonces, si tú dejas que pensamientos carnales estén ahí, va a dar vueltas y no los quitas de tu mente, vas a terminar siendo carnal. Eso es lo que te quiero decir. Y después, voluntariamente van a venir pensamientos carnales, porque tú ya eres carnal y todo lo vas a ver carnalmente. Vaya pues, se te acerca una hermanita de la iglesia y te saluda bien, bien, bien linda la hermana. Le gusto, carnal. A la próxima no se te van a acercar. Eres carnal. No le gustas. ¿Por qué crees que hay un montón de mujeres que no saludan a los hombres? ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres malinterpreta. Es que yo vi cómo se me quedó viendo. Ni lo alzó a ver. Ella volteó a ver así porque estaba viendo el reloj. Y al reloj vio y él, a mí me está viendo. Y ni alto es. Entonces, cuidado.
Ahí están dos hermanitas. No, es que ella tiene algo conmigo. Yo vi cómo me tiró el pelo. No es así. Tal vez traía el pelo mojado. Hizo así. Y entonces cabal a tiempo volteó. ¿Qué? Ya empezó el problema. Entonces dejó que un pensamiento la hiciera actuar de acuerdo a ese pensamiento. Cuidado. No porque esté en tu pensamiento tiene la aprobación de todos los que estamos aquí. Eso tienes que saberlo. No porque tú pienses así, todos pensamos igual. Alguien me dijo una vez: es que como usted sabe, nosotros somos hombres. Ajá. ¿Cómo así? Le dije. Se está refiriendo a una cosa bien fea. No. Una vez, un amigo con el que íbamos a jugar básquetbol me dijo: es que a nosotros, los de nuestra edad, ya nos afectan esas cosas. Me dijo, y él me llevaba como 30 años. Yo no era de su edad. Asumió él que como estaba pelón y con mis dolores de rodilla, que yo también tenía su edad, pero no era así. Entonces, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero cuídate de los pensamientos carnales, hombre. Ya, una de las formas, dicen los psicólogos, que sirve para que los pensamientos se vayan y no te estén estorbando, es que uses la autoridad que tienes y que desautorices ese pensamiento. ¿Sabes qué es una forma buena? Cuando venga el pensamiento feo, repréndelo. Te reprendo, pensamiento del infierno, y lo que quieras decir, y sácalo ya. No dejes, ay, ¿cómo pienso yo esas cosas? Ay, otra vez pensé, ay, ya, lo estás así, teniendo como un bebecito. No, sácalo. No puedes estar en el servicio y pensando carnalmente. No puedes. Mira qué triste. Y me da mucha tristeza esto. Pero no es que no se da solo aquí, voy a hablarlo a nivel general. Qué triste que en las iglesias le tengan que decir a las hermanas: hermana, no se vista así. Y la hermana: hermano, pero si yo tengo libertad. Sí, hermana, usted tiene libertad, pero hay muchos hombres carnales. Qué pena. Y las hermanas agarren la parte que les corresponde, porque ahorita estoy hablando porque yo soy hombre. Entonces es más fácil poner los ejemplos. Pero no puede ser que se tenga que cambiar, digamos, una persona tenga que vestir de una manera diferente a la que quería vestirse porque hay alguien que está pensando carnalmente. ¿Saben ustedes por qué en las iglesias que ya van creciendo separan en la danza a hombres y mujeres? ¿Alguien sabe por qué? Porque se mira bonito ver a las mujeres danzando de un lado y a los hombres de otro. Me da pena decir eso también, ¿verdad? Pero porque algunos aprovechan para tocar hermanas cuando van a danzar. Uno dice: ¿cómo puede ser eso? Dan ganas cuando uno está de servidor. Una vez me dijeron a mí de servidor: pilas pues, o sea, te queremos chispudo. Yo así, ¿cómo así? Te va a tocar enfrente. O sea, parado así enfrente para separar hermanos de hermanas. Y me dijo: hermano, no, tenés que estar bien chispudo, porque hay hermanos que aún cuando están separados se aprovechan. Eso sí es un problema en la mente, es una mente carnal. ¿Por qué? Porque está dejando que ese pensamiento esté mucho tiempo ahí. Hay que sacarlo. Si tú piensas cosas que tú mismo sabes que son carnales, todavía estás a tiempo de echarlas, porque si no, después te van a inocular y vas a quedar embarazado de eso. Cuídate. Mira este otro. Salmo 64:2. 64:6 primero. Traman injusticias diciendo: estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Ahora, ¿de quién son estos pensamientos? Dice el versículo 2: escóndeme de los planes secretos de los malhechores. O sea, un malhechor no nació siendo malhechor. Un malhechor dejó que el pensamiento estuviera habitando en él, y al final ese pensamiento lo capturó. Es decir, pensamientos de maldad ahora pegaron en él
y ahora él es una persona mala. Yo siempre pongo ese ejemplo, que a mí me parece salido de su lugar. La gente que disfruta hacerle daño a las mascotas. ¿Qué pensamiento hay en esa persona? Ya se personificó el pensamiento de maldad y ahora está en él. Y ahora él lo ejecuta con tanta libertad. Por eso se les llama malhechores, porque ejecutan pensamientos que los embarazaron. Porque hay gente que no puede dejar de hacer las cosas malas, porque dejaron que los pensamientos los inocularan. Concibieron de ese pensamiento y ahora son así. Fíjese que a Caín el Señor le habla y le dice: ¿por qué está demudado tu semblante? Bueno, a Caín le dicen, ¿verdad? Que ya deje de estar pensando lo que tiene pensado hacerle a su hermano. Y no entiende Caín. Dejó que el pensamiento le trasladara a su esperma y ahora Caín quedó embarazado. ¿Y en qué terminó Caín? Siendo un asesino. En su pensamiento quería matar a su hermano, pero estaba en su pensamiento, pero lo llevó a la práctica y ahora se convirtió en un asesino, Caín. Y lo mismo le pasó a Judas. A Judas el Señor le dio la oportunidad. Por eso le dijo el Señor en aquella cena: lo que vas a hacer, hazlo ya. Como quien dice, lo tienes en tu mente ahí y no lo has quitado. Y ahorita ya, como dirían los muchachos, ya te vacunó el pensamiento. No dejes que ese pensamiento que no tenía ningún valor y ninguna autoridad y ningún peso, ahora te gobierna. Es que a mí me obligan los pensamientos. Mentira. Dios te hizo un ente libre. Tú puedes decidir qué pensamiento aceptas y qué pensamiento no aceptas. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Ayúdenme a predicar entonces. A ver, José, ¿por qué se convirtió en un hombre inicuo? Según la lógica que venimos hablando. A ver, Lalo. Ok, tenía pensamientos inicuos, dejó que habitaran ahí y vino el pensamiento y dijo: hoy es tiempo, ya me consideras tu juez, vamos, pues aquí está la semilla. Y entonces él terminó, primero hizo una vez, después hizo otra. Cuando sintió, él ya era un inicuo, se convirtió en el pensamiento que tuvo. ¿Sabes cuándo vas a sentir con tu cabeza en todo lo que estoy diciendo? Cuando tú analices sobre esos pensamientos que a veces te vienen a la mente y que yo te estoy diciendo que tienes que tener cuidado, que te puedes convertir en ellos. Verá que hay pensamientos absurdos que uno tiene y que uno dice: Señor, sácame. Algunos vienen al culto y lo primero que hacen es se ponen a cuenta: papito, perdóname por esos pensamientos. Pero están en un buen punto, están entendiendo que sus pensamientos no los gobiernan. Aquí, ¿qué es un inicuo? Alguien sin ley. Ese es un inicuo. Entonces vino el pensamiento de transgredir la ley y vino él y lo aceptó y lo hizo convivir con él y quedó embarazado de él. Ahora él vive sin ley. Ahora le dicen: no, hombre, mira, busca a Dios, y él se cree libre. Dios no existe. Ya lo vacunó el pensamiento. Les voy a seguir hablando de esto, pero la idea es la misma. Y lo que quiero ministrar yo es eso:
Que tú tomes autoridad sobre tu mente, sobre tus pensamientos, que ya no los dejes andar ahí. Vaya pues, ahorita que se multiplicaron los zancudos, ¿hay zancudos en tu casa? Pareciera ser que como que les dijeron ahora multiplíquense y se multiplicaron, ¿verdad? ¿Qué haces con los zancudos? Sí, pero te quedas parado, está el montón de zancudos, te quedas así, ¿no? Y ay, me picó. Ay, otro. Ay, así haces. ¿Qué haces? O pones de esos espirales o te echas no sé qué. Y si no tienes para eso, andas y vas espantando los zancudos. Haz eso con tus pensamientos, hombre. Hoy empieza este pensamiento que ya tengo ratos de tenerlo, lo quiero sacar de mi mente. Y sácalo de una vez. ¿Por qué la gente termina pecando? Porque deja que ese pensamiento de pecado esté ahí y tanto tiempo que llegan a creer que no está tan mal. Y es malo, pero malo. Amén. Mira este otro, Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento tenía este hombre, este pueblo? Pensamientos de rebelión. Esa palabra rebelde es la palabra zarar. Y esta palabra significa apartarse. Si tú estás teniendo pensamientos de apartarte del grupo, quiero decirte que no es de Dios. Es un pensamiento rebelde. Si tú dejas que ese pensamiento esté ahí, cuando sientas, ya no tienes ganas de venir. Y si ya pasó eso, tú tienes un problema. Se personificó el pensamiento en ti. Ahora estás actuando rebelde. Hablaba con mi esposa y mis hijos y veíamos algunas cosas que ahora son bien comunes y que es un tanto difícil para la iglesia normar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se visten los muchachos? La mayoría, ¿cómo se viste? ¿Cómo? Como reggaetonero, ¿verdad? Va, te voy a poner un ejemplo. Yo he visto, por ejemplo, que los que usan saco, no sé si todavía está de moda eso, pero eso lo he visto yo, o lo vi hace un tiempo. Usan saco, pero con playera adentro. La playera de fuera. Y el pantalón, sus jeans, sin calcetines y con hoyos por todos lados. En los calcetines. Va, la pregunta es, díganme ustedes, ¿qué hace el pastor? ¿Será que el pastor debería ponerse en la puerta y no, ya tiene un rasguño afuera de la iglesia? A ver, ¿cómo está? O sea, métete la camisa. Entonces, se ha convertido en algo que cada persona tiene que analizar. ¿Hasta dónde y por qué lo hace? Porque llegamos a la conclusión que muchos, tal vez no todos, pero muchos se visten así por llevar la contraria. Porque, a ver, ¿quién ha usado zapatos, por ejemplo, tacones? Bueno, las mujeres están acostumbradas, pero voy a hablar de nosotros, ¿verdad? O mejor, a las mujeres que usan tacones, ¿sería más cómodo andar con calcetas o sin calcetas? Ahí lo dije mal, ¿verdad? Que mi ejemplo está malo, pero en los hombres. No, es que sí quería hablar del tipo de zapato. Espérame. Va, por ejemplo, los hombres, ¿saben qué es una mocasina, verdad? No. Mocasín o mocasina es un tipo de zapato, no de vestir, pero así elegante. No, son
un estilo como brilloso así, pero solo se usa con traje. No pueden usar jeans con esos zapatos. No son aquellos que uno diga, ay, qué rico meter mi pie aquí, ¿verdad? Sin calcetín. A veces hasta incómodas son las modas. Voy a ir para que me entiendan. ¿Han visto esa moda que andan con el pantalón y que aquí se ponen o sea, y todo esto afuera del pantalón? ¿La han visto? No les puedo poner el ejemplo, pero que el pantalón lo cargan hasta aquí abajo, pues, ¿lo han visto? ¿Quién ha visto eso? Levánteme la mano, pues, ¿quién ha visto eso? Sí, porque si no, entonces, si sigo poniendo el ejemplo, ¿no? Pero les pregunto, ¿será cómodo o incómodo andar con el pantalón hasta aquí abajo? A veces es por la pura gana andar así, como llevar la contraria, ¿verdad? Hijo, pero ¿por qué te querés rasurar aquí en medio de una gran línea? Es que así somos ahora, todos psicodélicos. Y a veces la pura gana de llevar la contraria. Él mismo sabe que no se le mira bien. Sobre todo porque los pelos de al lado no le dejan de creer, entonces se le mira así, todo parado, y como que le abrieron el mar rojo, ¿no? En medio, para los lados, así. Pero así le gusta. Ya no voy a seguir hablando porque ahí me meto en problemas. Entonces, rebelión es apartarse, ser refractario. ¿Qué es refractar? ¿Alguien me puede ayudar? Yo creo que es lo mismo, pero ayúdeme. Refractar, ¿qué es? Es lo mismo. Repele la luz, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto las lucecitas de las bicicletas, pero que no tienen luz propia. Son refractarias. Uno las mira y dice, tiene luz esa bicicleta. No, solo tiene un plástico que es refractario y que cuando la otra luz le llega se enciende. Ahora, ¿qué representa? Llevar la contraria. No le gusta cómo todos hacen las cosas y él la quiere hacer diferente. Miren, pues vamos a ministrar alabanza, pero bien elegante. No, él quiere venir en short y con kites. No, hombre, no se trata de eso. Desleal, un rebelde es un desleal, un falso y un rencilloso. Entonces, ¿qué le pasó a este? El pensamiento de deslealtad o de falsedad lo inoculó y terminó comportándose de esa manera. Ya que ahí solo se los voy a leer. Salmos 10:4. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es no hay Dios. Cuando uno encuentra gente, no, si Dios ni existe, ay Dios, diciendo, impío. ¿Se dejó vacunar por ese pensamiento? Sí, lo único es que ya están algo atrasaditos en su forma de pensar, ¿verdad? Porque ahora, digamos que, ¿qué le dirías a alguien que te dice, no, es que venimos del mono? ¿Qué le dirías? Sí, no, sí, pero sí, usted te le quedarías viendo. Sí, usted se nota, ¿verdad? Es más, sacas una banana, deberías, ¿verdad? Para que él te la acepta. Pero, a ver, ¿cómo le contestamos con la ciencia al que te está diciendo que venimos del mono? Ay. Sí, puede ser, pero hay algo más. Pero hay algo más. Por ejemplo, invitarlo a pasarla. Hay algo más. Por ejemplo, ahora está demostrado que hay otras especies con las que se comparte más la genética que con el mono. Entonces, pero aquí dice el impío
Su pensamiento es no hay Dios. ¿En qué momento ese pensamiento lo dejó estar mucho tiempo en su mente y llegó al punto de decir, no, de plano que no hay Dios, y ya se comporta así, como que no hay Dios? Y los que creemos en Dios lo vemos en todo. Eso es lo raro, que el que te dice a ti, no, es que Dios no existe, entonces que me explique lo que a mí me sucede y que me demuestre que Dios sí existe, que me lo explique. Entonces el hecho, por ejemplo, miren pues, está rica el agua. ¿Está rica el agua o no? ¿Está rica el agua o no? No sabes. ¿Puedes decir que no está rica? No, no puedes, porque no la estás probando. Pero mira, está bien rica, pero porque yo la estoy probando. Si tú no pruebas a Dios, jamás puedes decir si existe o no existe. Pero el que cree en Dios es porque ha tenido una experiencia con Él y que sabe que fue Dios. Pero el impío se dejó contaminar por un pensamiento, y ahora ese pensamiento se replica en él, y ahora él se convierte en un impío, en alguien que cree que no existe Dios. Por cierto, un impío es alguien que creía en Dios y ahora ya no cree. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que tener experiencias con Dios, hombre, que nos metan. Por ejemplo, Josué, si hoy ves al Señor, te pregunto, ¿vienes mañana a la iglesia o ya no vienes? A ver, Carlita, si hoy tienes una visión y ves cosas extraordinarias y que sabes que Dios las está poniendo en tu corazón, ¿te darían ganas de venir mañana a la iglesia o no? Pues, corriendo vienes. ¿Por qué? Porque tienes experiencias con Dios. Pero si tú no buscas a Dios, no tienes experiencias con Dios, no tienes ni el derecho de decir que Dios no existe. Porque sí existe, pero tú estás lejos, te apartaste. Mira este otro, Lucas 1:51. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Qué pensamiento era? Un pensamiento de soberbia lo inoculó. Vaya pues, lo embarazó. Ese pensamiento de soberbia lo embarazó y ahora lo convirtió en un soberbio. ¿Pero qué es la soberbia? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es la soberbia? Sí, pero estás actuando puro diccionario de primaria. ¿Qué es correr? Dícese de no caminar sino correr. Me quedé en la misma. No, a ver, ¿qué es la soberbia? Esa palabra en griego se podría decir más o menos huperéfanos, y significa apareciendo por encima de otros, preeminencia. Es alguien que siente que merece más que los demás. Eso es soberbio. Es alguien que está, ay Dios, ¿cómo? Voy a poner este ejemplo, pero aclaro que no estoy hablando por el ejemplo en sí, sino que, vaya pues, porque nos acaban, bajo José Bacaleta, nos acaban de celebrar el cumpleaños juntos en junio. Pero digamos que estamos ahí nosotros, nos llaman a 5 personas y nos celebran el cumpleaños a los 5. Soberbia es ver qué le dieron a los demás y decir, no, yo merezco más que eso. Eso es soberbia. Creer que yo tengo preeminencia por algo, y no, si todos somos iguales. Amén. Por ejemplo, Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? ¿Era menos Jesús que los discípulos? No. ¿Pero por qué hizo eso? Porque era necesario. Era necesario porque nosotros tenemos que saber que no
no debemos sentirnos más que los demás, pero pueden venir pensamientos así. Vaya, pues te habla un hermano y te dice: mira, fíjate que a mí me escribió el pastor para decirme no sé qué, y a mí ni me escribe. ¿Y por qué no me escribe? Y ahí con el pastor: pastor, ¿usted por qué no me escribe a mí? Porque no tenía nada que decirte, por ejemplo, ¿verdad? Cuidado con los pensamientos soberbios, cuidado. Y por último, el que leímos al inicio, Proverbios 23, 6 y 7: no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Qué es un egoísta? Fíjate que la palabra egoísta es la división de dos palabras. La palabra ojo, que es ayin, y la palabra evil, que es la 7451, y se podría leer más o menos de esta manera: es el ojo, o la apariencia, o la fuente, o la presencia fea, de mala calidad, dañina. Eso es un egoísta, que su fuente está mala, que su apariencia incluso es mala, que es feo en su forma de pensar, que es de mala calidad, y así piensa. Por eso es que un egoísta todo lo quiere para él. Este solo piensa en él. Un egoísta todo hace, piensa él que todo gira alrededor de él, y no es así. Por ejemplo, si yo muero hoy, se acaba el evangelio, se acaba la iglesia. Si tú te enfermas hoy, deberíamos dejar de congregarnos porque tú te enfermaste y no pudiste venir. No, esto sigue. Si no se trata de mí, se trata del Señor. Ese sentimiento puede ser un pensamiento egoísta. Solo yo y nadie más. Si tienes hermanos, te dan una bolsa de pan porque tienes 10 hermanos, entonces van 10 panes ahí. El egoísta empieza a darle pedacitos a los demás. Aquí está, que te alcance, pues. Él se queda con todo, como quien dice: yo merezco todo. Cuidado, cuidado, porque ese pensamiento se puede materializar en nosotros. Entonces, yo quiero orar. Quería ministrar, pero no me va a dar tiempo. Ya se me pasó el tiempo. Sin embargo, te leo este. Es el bueno. Los pensamientos de los justos son rectos. Aquel que tiene pensamientos justos, ¿en qué se convierte? En un justo. Tarde o temprano termina siendo justo. Entonces tenemos que aspirar a esto. Yo quiero pedirte que oremos, pero que oremos tal vez un par de minutos, pero con todo nuestro corazón. Sobre todo, mira, sobre todo si has estado teniendo pensamientos feos, si has estado teniendo pensamientos con los cuales has estado batallando y ya no los quieres en tu vida y te están molestando y molestando. Hoy es el día que tú les puedes ordenar y les puedes decir: ya no quiero volverte a ver aquí. Ahora, si te gusta el pensamiento, puede ser que el pensamiento ya te hizo como es el pensamiento. Pero si no te gusta, es porque todavía no eres así. Que el Señor nos ayude. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojitos y empieza a orar. Y empieza a decirle al Señor: Señor, por favor, quita los malos pensamientos de mi mente. No traigas los pensamientos a tu mente en este momento, déjalos que se queden ahí donde estaban, pero empieza a ordenarle a tu mente y empieza a decir: yo ya no voy a tolerar pensamientos que me estén molestando. Tal vez no digas en voz alta los pensamientos porque pueden ser hasta vergonzosos, porque hay pensamientos que son vergonzosos, pero empieza a ordenar. Y a ordenarle y habla como que estuvieras hablando con el pensamiento. Empieza a decirle: ya no voy a tolerar que estés cambiando mi forma de actuar.
Si estabas bien en un momento y de repente estás triste, tu pensamiento te está jugando una mala pasada. En tu pensamiento se está enraizando un problema. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo rogándote, Señor, que a nivel de pensamiento nos purifiques, que quites de nosotros todo pensamiento que no te agrada. Señor, no queremos convertirnos en esos pensamientos malos, inadecuados. Queremos, Señor, ser de pensamiento genuino, de pensamiento puro, y convertirnos en justos porque pensamos en la justicia. Señor, por favor, aparta de nosotros pensamientos inicuos, pensamientos de impiedad, pensamientos impuros, pensamientos sexuales que hayan venido y que se han quedado ahí como que si yo les hubiera dado el derecho. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que abusivamente se quedó en mi mente y constantemente me molesta, en el nombre de Jesús se va ese pensamiento. Yo no le he dado autoridad a ese pensamiento para que habite en mí, y yo soy templo del Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo me da libertad para poder desalojar de mi mente y de mi corazón pensamientos que no me llevan a buscar al Señor. En el nombre de Jesús, ahí con tus ojos cerrados, pon tu mano en tu mente. Pon tu mano en donde sospechas que están tus pensamientos y ordénales y di: en este lugar ya no es permitido este tipo de pensamientos. En el nombre de Jesús, que sean quitados de una vez de mi mente, que sean desalojados, que se vayan para no volver nunca. Pensamientos que han venido a perturbar mi mente, pensamientos que han venido a lastimar mis relaciones con los demás, pensamientos que me hacen creer que los demás están equivocados, pero que yo tengo la razón en todo. En el nombre de Jesús, que sea de un pensamiento puro, de un pensamiento sano, de un pensamiento correcto. Que tu caminar refleje lo que piensas. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, papito lindo. Permite que esta palabra siga ministrando el corazón de estos chicos, Señor, de estos muchachos. Por favor, que la lleven en su corazón, y que de aquí en adelante, cuando pensamientos inicuos, pensamientos sin ley vengan a su corazón, que ellos tengan la autoridad para ordenarles que se vayan de ese lugar. En el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esa administración, Padre mío. Que nuestro corazón que te pertenece, Padre mío, solo sea una fuente de buenos pensamientos, una fuente de bendición en el que